y para anunciar también que el próximo 18 de marzo haremos una concentración en Puerta del Sol donde vamos a anunciar el inicio de una huelga de hambre de más de un centenar de personas, madres, abuelas y activistas de todo el Estado español, hasta que Unidas Podemos, junto al bloque de la investidura, no le den registro a la ley como proposición de ley. No queremos el proyecto de la ley de un gobierno que en boca de su vicepresidenta está argumentando contra la ley los mismos argumentos que Hazte o que Vox. Bueno, nos estamos movilizando porque el gobierno se comprometió a aprobar una ley de identidad, una ley trans, que vemos está paralizando, que están paralizando desde el propio gobierno. Hemos trabajado durante 6 meses en el Ministerio, ya estaba trabajada desde 2015 en una propuesta legislativa y vemos que se alargan los plazos y que en realidad lo que no quieren legislar. Estamos hablando del derecho de derechos humanos de personas como puedan ser mi hijo o de menores, de personas adultas, que no vienen a restar derechos a nadie, sino que vienen a ampliar, a hacer una sociedad mejor.